¿Cuánto se podría reducir en su primer mandato la dependencia del petróleo foráneo? Yo pienso que en 10 años podemos reducir nuestra dependencia para no tener que importar petróleo del Oriente Medio o Venezuela. Creo que ese es un lapso realista. Este es el punto más importante que nuestra economía va a enfrentar. Obviamente estamos en una crisis ahora mismo, pero nada es más importante que dejemos de pedir dinero prestado a China para enviarlo a Arabia Saudita. Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. Desde el comienzo de esta campaña yo he identificado esta como una de mis prioridades y esto es lo que pienso que hay que hacer. Primero que nada tenemos que expandir la producción nacional y eso significa, por ejemplo, decirle a las compañías petroleras que los 68.000 millones de acres que tienen en concesiones o los usan o los pierden. Tenemos que trabajar en la exploración de la plataforma continental para poder tener más recursos, pero hay que entender, nosotros solamente tenemos 3 o 4% de las reservas petroleras del mundo y consumimos una cuarta parte, así que no podemos resolver el problema simplemente abriendo más pozos. Tenemos que dedicar recursos a otras fuentes de energía, solar, geotérmica. Estas han sido prioridades mías desde que llegué al Senado y es absolutamente crucial que desarrollemos un vehículo más eficiente que no sea japonés o surcoreano, sino hecho aquí en Estados Unidos. Nosotros inventamos la industria automotriz y el hecho de que nos hayamos quedado tan a la saga es algo que debemos atender. Un último punto, porque el senador McCain habló del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo creo en el libre comercio, pero también creo que por mucho tiempo, ciertamente durante el gobierno de Bush, con el apoyo del senador McCain, la actitud ha sido que cualquier acuerdo comercial es bueno per se. Y el acuerdo de libre comercio no tiene los apartados sobre seguridad laboral o ambiental que son necesarios. China ha manipulado su moneda para hacer a nuestros productos más caros y abaratar sus exportaciones. Y en cuanto a Corea del Sur, tenemos un acuerdo de libre comercio bajo consideración. Ellos están enviando cientos de millones de vehículos a este país. Nosotros solo podemos enviar unos pocos miles a Corea del Sur. Eso no es libre comercio. Tenemos que tener un presidente que defienda los negocios estadounidenses y yo no pido disculpas por ello. Yo admiro la elocuencia del senador Obama y hay que prestar atención a las palabras. Dijo que vamos a considerar la perforación en la plataforma continental. No, debemos hacerlo ahora. Tenemos que reducir el costo del barril de petróleo. Debemos tener suministros propios. Podemos hacerlo con nuestra tecnología. Y en cuanto a los acuerdos de libre comercio, yo estoy a favor de ellos porque necesitamos programas de formación para nuestros trabajadores desplazados. Le voy a dar otro ejemplo de los acuerdos de libre comercio al que él se opone. Algunos acuerdos, algunos hechos por Clinton, por ejemplo, en el caso de Colombia. Estamos hablando de miles de millones de dólares que pagamos para llevar nuestros productos a Colombia y sus productos vienen a nuestro país gratis. Y el senador Obama, que nunca ha viajado al sur de nuestra frontera, se opone al comercio, al tratado de libre comercio con Colombia. Estamos hablando de drogas que llegan a nuestro país y que están matando a nuestros jóvenes. Y un país que ha liberado a 3 estadounidenses que ayudan a crear empleos en Estados Unidos. Porque al tener ese tratado no deberíamos pagar miles de millones de dólares más. Un libre comercio con Colombia es algo en lo que ni siquiera hay que pensar. Quizás usted debería viajar, visitarlos y hablar con ellos y ver lo que nos conviene. Permítame responder. Yo, por cierto, lo entiendo. En Colombia hay sindicalistas que los han estado asesinando y no ha habido culpables procesados. Y lo que yo he dicho es que el acuerdo de libre comercio tiene que tener protecciones ambientales.
Pero tenemos que defender los derechos humanos y asegurarnos de que la violencia no se ejerza contra gente que quiere organizarse laboralmente por sus derechos. Por eso yo apoyé el acuerdo de libre comercio con Perú, un acuerdo bien estructurado. Pero yo creo que el punto importante es que tenemos que tener un presidente que entienda los beneficios del libre comercio, pero que también haga que se cumplan las normas de los acuerdos ya suscritos y le insista a otros países. Último punto, porque empezamos hablando de energía. Cuando hablamos de los fabricantes de autos, obviamente ellos están siendo muy golpeados ahora mismo. Están pasando por momentos de tribulación por los precios del combustible y ahora con la crisis financiera, las ventas de automóviles están cerrando y la gente no puede conseguir préstamos. Por eso creo que es importante darle garantías a los fabricantes de autos, pero tenemos que hacer que ellos respondan también para que comiencen a producir los vehículos de alta eficiencia para el futuro. Detroit por mucho tiempo ha estado arrastrando los pies sobre este tema. Esta será una de mis prioridades porque el transporte representa casi el 30% de nuestro consumo de energía. Si podemos resolver ese problema, podemos entonces avanzar en una dirección que nos lleve no solo a la independencia energética, sino que podemos crear 5 millones de nuevos trabajos en el país, especialmente donde están estas plantas que podemos refaccionar para producir vehículos eficientes y podemos producir además generadores eólicos y otros recursos que puedan mover a nuestra economía en el próximo siglo.